Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Señores, hoy conversamos con un hombre que no solo ha estado cerca del poder, sino que lo ha vivido, lo ha ejercido y hoy lo cuestiona. Ingeniero que dejó la lógica de los planos para entrar en la complejidad de la política, un estratega que conoce cómo se construyen las decisiones y también cómo se sostienen. Y en un momento donde el país exige claridad, resultados y decisiones reales. Por eso hoy nos acompaña una de las voces de la Fuerza del Pueblo, actual director de estrategia de ese partido. César Fernández está con nosotros y con él nos vamos hasta el fondo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Soraya. Finalmente estamos aquí compartiendo. Nos dio trabajo. Y paradójicamente, cuando la gente dice, toqué fondo, hoy yo estoy muy contento de estar hasta el fondo con usted. Qué bueno, qué bueno. Yo me alegro muchísimo, me satisface muchísimo y sí, como bien dice César, esto nos dio un poquito de brega, para decirlo en buen dominicano, pero aquí estamos. Y comenzamos de inmediato porque el tiempo con César hay que hablarlo. Y cuando hablamos, primero y antes de entrarnos en política, visión técnica, estructurada, de números, de planos, de precisión. ¿Cómo termina un ingeniero civil metido en la política dominicana, que es de todo menos predecible? Bueno, te diría que exactamente me formé en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo como ingeniero y empecé mi carrera, gracias a Dios, de mucho éxito en el sector privado. Por ahí hay una cosquilla que uno lleva, que luego descubrí que viene de mi abuelo, el padre de mi madre, mi querida Magda, que estuvo en la política, fue síndico en San Francisco de Macorís y tuvo varios puestos en la época de Trujillo. Entonces, al final es la causa, es el país. Inicié de manera formal al final de la década de los 90, cuando casualmente el partido, el grupo político que gobierna, que en ese momento era el PRD, gobernaba el país y veía que las cosas no iban bien. Y entendí que el único lugar donde tú podías hacer transformaciones y lograr que las cosas cambiaran era desde la política. Y entonces tuve la fortuna de conocer al doctor Leonel Fernández y a partir de ahí... Entraste al PLD en el 2002 cuando todavía era oposición, cuando no era gobierno. ¿Eso fue convicción o fue estrategia? Era un asunto de encanto, o sea, la visión del presidente Fernández. Uno viene de un instituto tecnológico de avanzada, que era Intec, y lo conocí, bueno, me encantó la ideología política de ese partido en ese momento y las oportunidades que habían, y definitivamente me dieron las oportunidades y pude avanzar políticamente en ese partido y también servir desde el gobierno dominicano. Hay mucha gente que dice que nos hemos vaciado de ideología, que los partidos se han vaciado de ideología, del concepto, de lo que los llevó, de lo que los creó, y que ya andan por otros rumbos. ¿Qué tú opinas? Mira, yo entiendo que los partidos políticos, como la vida misma, es dinámica, no hay nada estático, y las ideologías se han ido transformando, definitivamente. No existe izquierda ni derecha, ahora es centro izquierda o centro derecha o muy centro. Pienso que... O muy lo que nos conviene. O muy lo que nos conviene. Pero pienso que en el caso de la Fuerza del Pueblo, que hemos creado una nueva ideología, resultado de 2 congresos que hemos hecho ya como Fuerza del Pueblo, es el pensamiento progresista y sobre todo consolidar lo que es un Estado democrático, social y de derecho. Que hayan garantías para los ciudadanos, que haya la oportunidad de crecer, la oportunidad de avanzar y que vivamos en armonía. Esa es la ideología principal. O sea, que ese pensamiento de Juan Bosch, esa ideología, esa es la base. Pero como te digo, hay que transformarla. Ya no podemos pensar, o sea, solamente con el hecho de tener hoy en día la inteligencia artificial a nuestro alrededor, que no es en los medios de comunicación, no es en la política, es en la salud, es en la educación, es en la televisión, en la radio, en las redes sociales. Solamente eso es un hito que transforma radicalmente la forma de vivir. Entonces, definitivamente la política tiene que adaptarse. Si no te adaptas, entonces queda rezagado. Queda rezagado. Trabajar cerca de Leonel Fernández ha de haber sido muy interesante, y yo lo digo y lo comparo
desde mi experiencia, que fue haber estado cerca del doctor Joaquín Balaguer y haber trabajado con él. Trabajar cerca de Leonel Fernández, estar cerca de Leonel Fernández, ¿qué aprendiste del poder que la gente tal vez afuera no entiende? Mira, yo te digo, es un desafío. No conozco mayor desafío que trabajar con una persona que tiene tanto conocimiento, tanta experiencia, pero al mismo tiempo es una persona noble y sencilla. Aprendí con él, y sigo aprendiendo, ¿no? Ese aprendizaje nunca terminará, a lo importante que es el ser humano, perdón, lo importante que es hacer aportes a tu entorno donde vives, en este caso desde la política a tu país, lo importante de dejar un legado para tu familia, para tu área profesional, para tu partido político y sobre todo para la historia, la conducta, cómo comportarse. Te digo, son tantas las enseñanzas y desde el Estado que se va al Estado a servir, no a servirse. Eso aprendí con Leonel Fernández. ¿El poder transforma a la gente o revela lo que realmente es? Yo pienso que no solamente el poder político, pienso que el poder económico, pienso que el que no está preparado para el éxito, y no me refiero académicamente, me refiero en la casa. Si no en tu casa no te formaron para que cuando tuvieras éxito no apabullaras, no maltrataras, no ofendieras, nunca lo vas a estar. Y no solamente pasa en la política, lo puedes ver en el arte, lo puedes ver en el deporte, que llegan y entonces se transforman. Sí. Si se transformaron es porque nunca estuvieron preparados para ese éxito. Yo recuerdo de mi abuelo, y ahora hago las anécdotas a nivel personal, de que decía que los triunfos, los cargos, fue una persona que ocupó muchos cargos durante su vida política, que los cargos, los triunfos, todo eso es pasajero. Y entonces, ¿será que a alguna gente se le olvida que eso es de momento? Totalmente. Mire, yo recuerdo la primera vez que obtuve un decreto del presidente Leonel Fernández, cuando se me juramentó en la oficina, pedí que me dejaran solo. Le dije a mis colaboradores, mi familia, que estaban, todo el mundo, digo, que me dejaran solo en el despacho. Tomé una hoja en blanco y escribí una sola frase. En esa hoja dije, yo quiero salir de este despacho con los mismos amigos con que entré. Es decir, hice una reflexión que tú dirás, bueno, pero no tiene trascendencia, pero sí la tiene. Fui ahí a preservarme al mandato presidencial que tuve de esa oficina y a no creerme la gran cosa porque iba a terminar. Al final salí con más amigos de lo que llegué, paradójicamente. Y hoy, 14 años después de haber salido del poder, tengo esos mismos amigos. O sea que parece que la cosa la hicimos bien. Qué bueno, eso es una dicha y ojalá que mucha gente que lo esté oyendo pues imite ese mismo tipo de acciones. En el 2020, César Fernández tomó una decisión importante, salir del PLD. Y una pregunta directa, ¿fue una ruptura ideológica o una decepción política? Mira, nosotros, pues, la salida del PLD, del presidente Fernández, que la encabezó, es porque el PLD cumplió su ciclo histórico en ese momento. El ciclo histórico de un partido progresista que llevó a este país a los más altos niveles de desarrollo en la mayoría de las áreas, como educación, infraestructura, salud, entre otras. Pero cuando ese ciclo se convirtió, como ha dicho el presidente Fernández, en el submarino amarillo, aquella canción famosa de los Beatles, que lo absorbió todo y llegó un momento que se absorbió a sí mismo. Entonces, cuando cambió el fin, entonces terminó esa historia. Ya no entendieron que habían diferencias reales o que ya no había un proyecto o que ya ese proyecto como partido no tenía un futuro político. Y de hecho no tenemos que decirlo nosotros. La historia lo ha dicho. Cómo ha ido ese proyecto político caminando. Al final del día, como dice el presidente Leonel Fernández, la historia y el tiempo nos da la razón. Pero se están recomponiendo, no se están recomponiendo y están... Bueno, ¿cómo te digo? A mí nunca me gusta hablar de otro partido, mucho menos del PLD, que es de donde venimos. Entiendo que ellos
tienen el derecho de recomponerse, tienen el derecho de hacer sus tareas, pero como me decía un amigo mío, a mí no me tiene que convencer a la gente que quieres que esté en tu partido. Yo digo, hago una anécdota siempre. Si yo me voy de la iglesia donde me convocan, y porque tengo alguna diferencia con el sacerdote o con el pastor, dependiendo qué tipo de iglesia sea, y abro una nueva iglesia, yo comienzo a predicar para que la gente venga a mi iglesia. Entonces, es un asunto de fe. ¿Quién manifiesta mejor la fe entre que tenga la iglesia vieja o el que tenga la iglesia nueva? ¿Qué diferencia hay entre el PLD, que vienen de los mismos, de la misma ideología o del mismo pensamiento o del mismo, no sé cómo decirlo, pero qué diferencia pudiéramos decir que hay entre la Fuerza del Pueblo, el PLD, más allá del liderazgo? Bueno, yo te diría que la esencia básica de ambos partidos es Juan Bosch, el pensamiento de Bosch. Hay gente que dicen que es lo mismo, pero con un nombre diferente. Sí, bueno, cada quien tiene derecho a expresarse lo que entienda. Yo lo que te digo es que el partido que está creciendo más, el partido que se fortalece más, el partido donde quiere venir la gente, donde quieren venir la gente que tiene mucha experiencia política, pero también donde quiere venir el que no tiene ninguna experiencia política. Yo tengo un dato que es importantísimo, Soraya, que para mí es trascendental. Nosotros acabamos de hacer un congreso, Manolo Tavares Justo, que fue para elegir autoridades del partido. Nuestra máxima autoridad se llama Dirección Central, que es el órgano máximo del partido. Tiene 2.000 personas. De esas 2.000 personas, el 50% son gente que nunca en su vida había estado en política. Nunca. Y de ese 50% que nunca había estado en político, la edad promedio son 25 años de edad. Es decir, gente joven que nunca estaba en política, entró a la Fuerza del Pueblo y participó en un proceso electivo para ser parte de su órgano más importante. Entonces, para mí, eso me dice que en la Fuerza del Pueblo estamos haciendo las cosas bien. Siente que la juventud, y yo así lo creo, se está involucrando más, se está interesando más. Era algo siempre muy demandado de que la juventud se integre, no únicamente demandar. Y debería ser de toda la sociedad, pero especialmente la juventud se está integrando más a la política. Claro, hay un sector importante de la juventud que ya entendió que no solamente quejarme en una red social, no solamente hacer un tweet o un X, sí, o postear algo denunciando algo. Hay un grupo de jóvenes, el cual en la Fuerza del Pueblo tenemos una inmensa cantidad, de que entienden que desde la política es que se pueden hacer las transformaciones. Y ya no quieren solamente su voto, sino quieren que su voz sea escuchada. Entrará muchos jóvenes a la Fuerza del Pueblo porque su principal líder, bueno, el principal líder, el oficial líder es Leonel Fernández, pero Omar Fernández no podemos ocultar que tiene un arrastre, tiene algo especial que atrae mucho a la gente y sobre todo a la juventud. Fíjate qué interesante que mencionas el caso de mi querido compañero Omar Fernández. Omar tiene eso que yo decía de los jóvenes. Es un joven que entró en política, pero Omar defiende causas. Tú nunca has visto a Omar en algo personal. Omar tiene la causa ahora mismo de la indexación de salarios, válida, justa, es una lucha que estamos acompañándolo. Omar está defendiendo la ley de la protección de mascotas, que es una de sus banderas, pero tiene un fondo que se llama el Fondo Gadiel, donde con los recursos que le facilita el Senado, tiene diferentes causas de diferentes temas de salud con niños. O sea, como un joven con tanto talento, un joven, Omar pudiera ser lo que él quisiera, porque es brillante, es inteligente, pero decidió la política para ayudar. Incluso candidato dentro de la Fuerza del Pueblo. Por supuesto ¿O que todavía sí, no es su momento? Por supuesto. Los tiempos, los momentos lo definen los tiempos. Cuando llegue el momento lo será. Si es ahora, si es después. Tiene el talento ahora, se está formando. Es un proyecto de formación que va sumamente bien. Y para nosotros, para mí, en la Fuerza del Pueblo, que lo vi prácticamente no nacer, pero lo vi bastante joven, es de gran orgullo tener ese talento en nuestro partido. Igualmente para todo el país, yo me incluyo sin ser de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo evalúa César Fernández la gestión de gobierno del PRM hoy, sin diplomacia? En estos días yo estaba en Estados Unidos y ¿cuál ha sido su mayor error? Si tiene aciertos. Compré un artículo y me hicieron una encuesta por teléfono. Y me preguntaron, del 1 al 5, siendo 5 insatisfactorio, ¿cómo te evalúa el producto?
y yo te diría que en el caso del PRM, 5, totalmente insatisfactorio. Es un asunto muy sencillo y vamos a verlo de manera macro, para no, podemos entrar en muchos detalles. Lo primero que tú tienes en un país es un modelo económico que funcionó en los últimos 20 años. El modelo económico que implantó el PLD, el presidente Leonel Fernández, que es un modelo de inversión para el desarrollo. Mientras más invierto en obras que tengan retorno, invierto en la gente para sacarlo de la pobreza, no para hacerlos más pobres, invierto en un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Ese plan de desarrollo se llama la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el presidente Fernández deja en vigencia en el año 2012, la Ley 1-2012, deja la constitución más moderna que nos da el salto institucional para las grandes transformaciones. Lo deja todo ahí. Deja planteado el pacto eléctrico, deja planteado el pacto fiscal, deja planteado el pacto por la educación. ¿Qué ocurrió después que él sale del gobierno? Todo fue un retraso en todo. Pero donde se acelera ese retraso, porque por lo menos en los gobiernos del presidente Medina el crecimiento económico se mantuvo, la inversión en infraestructura estuvo alrededor del 5% del PIB, lo cual permitió que ese crecimiento se mantuviera sobre el 5%. Llega el PRM, que es aquel equipo político del PRD que gobernó 78, 86 y 2000-2004, que la naturaleza es destruir. Entonces, tú coges una economía que en vez de invertir subsidias, tú tienes ahora un bono navideño, un bono para las madres, un bono para los padres, un bono escolar, un bono fronterizo, todo es subsidio, en vez de invertir. Si tú buscas los 6 años de gobierno... Y no lo hacen todos los gobiernos, no lo hizo Leonel Fernández, no lo hizo Danilo. Lo hizo Danilo, lo hizo Leonel, con planes focalizados de subsidio. Me explico. Una madre soltera se le daba un bono luz, se llevaba a sus hijos a la escuela. Okay. Se le daba un bono gas, se llevaba a sus hijos a vacunar. Pero había un registro hecho por el PNUD de esa madre soltera, o de ese padre soltero, o de esa familia vulnerable. Ahora no, ahora es una tarjeta sin nombre, con un código, que se la dan a los políticos para que hagan política con ella. Entonces así no se puede avanzar. ¿Qué hace? Lo hace más pobre. Dice el presidente Abinader en su rendición de cuentas que la pobreza ha disminuido, pero sin embargo en el mismo discurso él dice que está dando más raciones de los comedores económicos y más raciones del plan social. Hay una contradicción totalmente natural. Te estoy haciendo más pobre y te estoy haciendo más dependiente. Él dice en su discurso del 27 de febrero que hubo 130,000 nuevos empleos en el año 2025. Pero cuando tú vas al detalle de los empleos, el 75% son empleos del Estado. Por un lado, dice que vas a hacer un Estado más eficiente, donde fusionas Ministerio de Planificación y Desarrollo, Economía y Desarrollo con Hacienda, un disparate. Quieres fusionar la MESID con el Ministerio de Educación. Otro disparate. Pero sin embargo, por otro lado, tú me creas el Ministerio de Justicia. Eliminas empleo por un lado, pero me creas empleo por otro. Entonces, el Estado está igual o probablemente peor de cómo yo los encontraron. ¿Sabe que la gente habla de inseguridad, del costo de la vida, de incertidumbre? Sin embargo, para el gobierno actual y en la mayoría de sus participaciones y tal, el país va bien, los números son números robustos, fuertes, que indican que el país va progresando, que todo va a mejor. ¿Eso es discurso, es simplemente discurso oficial y eso no conecta con la realidad? Absolutamente es maquillaje. Yo digo que este gobierno son prestidigitadores. Con una mano te están mareando, haciendo cosas, y con la otra te están haciendo el truco. Y cuando tú ves los números, dices, bueno, 2025, récord en ingresos en la República Dominicana, 47,000 millones de dólares. Récord en ingresos de remesas en la República Dominicana, más de 10,000 millones de dólares. Crece la zona franca, crece la industria, decrece la construcción, sin embargo crece 2.1 del Producto Interno Bruto, nuestro crecimiento económico del año, el peor en los últimos 20 años. Ahora vas a la calle y le pregunta a la gente, hay 2 encuestas, una de cierre de año, que el 70% de la gente decía que estaba peor que antes, que el 70% de la gente decía que el gobierno
iba a dejar el país en peores condiciones. Y cuando tú le decías a la gente, bueno, pero ¿por qué tú dices eso del gobierno? Y dice, bueno, porque la canasta básica me subió 16,000 pesos en diciembre, a final de diciembre de 2025. Porque no aparece el pollo, y si aparece está a 100 o a 125 pesos la libra. Porque mi factura eléctrica, a pesar de que hemos tenido 3 blackouts en estos 5 años, está en un 50% más caro. Porque el concho me subió el pasaje un 40%. Porque hasta el metro me subieron el precio del transporte. Y porque la vida se me ha hecho muy difícil. El 65%, Soraya, y a los amigos televidentes, en el año 2025 de los dominicanos, tomó prestado para comer o financió la compra del mes con tarjeta de crédito durante todo el año. O sea, entonces, no me hables de números, no me hables de que etcétera, sino es la realidad de la gente. De la realidad. Dice la ministra del Interior que la tasa de homicidio fue el 8%. Pero los homicidios no es la delincuencia. Los homicidios no te miden, o sea, un homicidio es una gente que mataron. Y el que le quitaron la cartera, el que le quitaron el celular, a la dama que le arrastraron un motorista para quitarle sus pertenencias, al que apuñalearon para robarle. O sea, ese no sale, ese no está en la estadística. La gente se siente más insegura. Por primera vez, nosotros monitoreamos todas las encuestas en el partido. Siempre ha habido una competencia entre delincuencia y costo de la vida en los índices. Ya desde el año pasado hasta la primera encuesta que ya están saliendo este año, en la inseguridad es lo que está primero. La gente tiene más temor que temor por comer, sino estoy asustado. Fíjate cómo tú ves los colmados, señor. Ya los colmados parecen cárceles, porque a los colmados hay que ponerles reja por la cantidad de asaltos que hay. Entonces, es un gobierno, vamos sintetizando tu pregunta original, es un gobierno fallido. O sea, no ha venido a satisfacer las necesidades del pueblo, sino que ha venido a vender un proyecto maquillado, con muchos fuegos artificiales, y ahora, encima de esto, nos quieren poner a lanzar cohetes. Bueno, Dios mío, tenemos que irnos a una brevísima pausa y cuando regresemos quisiéramos saber entonces, con este escenario que presenta César Fernández, si hoy la Fuerza del Pueblo estuviera en el poder, ¿qué haría diferente? Eso será después de la pausa.